Hoy vamos a ver cómo podemos editar fotos con este editor online que se llama Pix. Estamos en su página ya, pix.com, y nos sale en cuanto le damos a comenzar para que, pues podamos cargar las fotos desde distintos sitios, desde nuestro ordenador, o desde Flickr, Dropbox, etc. En mi caso lo estoy haciendo desde mi ordenador. Cogemos una foto cualquiera y vamos a ver que la carga enseguida. Y a la izquierda tenemos la paleta con los distintos efectos que podemos lograr con este editor, que la verdad es que es bastante facilito de trabajar. Se pueden hacer muchas cosas. Yo me voy a dedicar un poco a hacer cosas artísticas. Podemos variar la exposición, el brillo, el contraste, las sombras, las luces altas, los negros, los blancos, la temperatura del color, etcétera. Es muy fácil porque con estos manejadores podemos ir subiendo o bajando la saturación y enseguida sale en pantalla. Cuando ya estamos conformes, le damos a ejecutar y la foto nos aparece tal y como la hemos dejado. También podemos intervenir el equilibrio del color, los niveles, etcétera, y las curvas incluso. Así que vamos manejando, la foto va cambiando y al darle a ejecutar pues adquiere las características que le hemos incorporado. En este caso vamos a ver también otros filtros que tiene. Se puede cambiar, igualar el grano, el borde. A veces tarda un poquito porque la transformación es más amplia, pero podemos ir viendo cómo nos va quedando y si nos satisface, si nos gusta, si nos satisface lo que vamos creando. En caso de que ya tengamos algo que nos guste, le damos a ejecutar y podemos seguir editando la foto. Hay marcos de imagen y efectos. Vamos a ver qué efectos nos ofrece. Hay muchísimos, podemos ir viéndolos uno a uno. Este, por ejemplo, que nos hace como un dibujo de la foto. Hay muchos. Podemos ir probando uno a uno hasta que vemos alguno que realmente pues nos interese. Tarda unos segundos en cargar, pero la verdad es que es bastante rápido. Una vez que ya tenemos esto, pues por ejemplo, si queremos el de la foto que nos gusta trabajarla como si fuera un dibujo, pues luego a esto a la vez le podemos cambiar el brillo o el contraste y podemos seguir trabajando. También le podemos dar el halo de color. Estos programas la verdad es que son muy intuitivos y podemos ir trabajando con ellos hasta que veamos el efecto que realmente interese. Si ya nos quedamos con algo, pues le damos a ejecutar y este sería el efecto de nuestra foto. Podemos hacer incluso algo más. Yo no le voy a poner dibujitos ni nada de eso, pero sí le podemos dar efectos de cámara. Como siempre, vamos probando un poco todo lo que hay. A la izquierda siempre tenemos la foto tal y como la hemos dejado la última vez y a la derecha se van ofreciendo todos los cambios de los distintos efectos. ¿Vale? Ahí veis que nos ofrece muchísimas posibilidades
y lo que no nos tenemos que hacer es conformar siempre con la primera edición. Hay que manipular e ir cambiando hasta que veamos algo que realmente nos interesa para terminar nuestra edición fotográfica. Si al final no nos gustara nada de lo que hemos hecho, pues bueno, pues simplemente con darle a cancelar nos quedaríamos siempre con la última imagen guardada, que es la que hay a la izquierda. La ventaja que tiene este editor es que es online, no tenemos que instalarlo, con lo cual es bastante fácil guardar el link y manejarlo en el momento que nos haga falta. Si ya tenemos lo que queremos, podemos guardar la foto en distintos formatos. Por ejemplo, el JPG es un formato bastante bueno y le podemos dar más o menos calidad. Yo aconsejo que siempre le deis la máxima. Le damos a guardar y ya lo podemos guardar donde queramos, en descarga en el ordenador. Ahí lo veríamos descargado, el resultado de nuestra foto. También nos deja la posibilidad de imprimirlo directamente. Yo siempre diría que primero guardar y si luego lo tenemos que imprimir, bueno, pues ya podemos imprimir directamente desde ahí o desde la foto que hemos guardado. Y esto sería ya el resultado. Ahí está imprimiendo, si hace falta, y ya con esto terminamos. Espero que os haya sido útil.